Bueno, buenas tardes. Nosotros lo que vinimos viendo hasta ahora, que es la continuación del video anterior, habíamos realizado el CRUD, es decir, donde yo voy a consultar datos, y fue el ingreso, o sea, vimos cómo activar la base de datos. ¿Estamos? Primero, cómo conectar los archivos. Después, cómo configurar personalmente Firebase. Y acá vemos la inicialización. Estos datos son los de la base de datos de cada uno. Después ustedes, cuando configuren su base de datos o decidan realizar algo con Firebase, van a sacar sus propios datos, ¿sí? Acuérdense que con una cuenta de Google pueden acceder a las bases de datos de Firebase de manera limitada, pero gratis, ¿sí? Acá está iniciado el Firestore y lo que habíamos hecho es agregar documentos. ¿Estamos? Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo editar esos documentos o leerlos, mejor dicho, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comentar el código, ¿sí? Leer documentos, ¿sí? Y lo que vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar viendo a ver cómo vamos a insertar estos datos que yo tengo en mi base de datos, acá. Cómo poder leerlos y verlos y insertarlo acá abajo en esta tabla, ¿sí? Entonces lo que vamos a empezar es a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable, la variable que se llame tabla, ¿sí? Es la variable que me va a permitir a mí hacer todo lo que es el ingreso de datos a la tabla, insertar los datos que ya están en la base de datos de Firebase, pero lo vamos a ver cómo lo podemos levantar, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es un document, ¿sí? Siempre yo tengo que eliminar. ¿Dónde voy a insertar esto? Va a ser en esta tabla. Esta tabla tiene un nombre, ¿sí? Si yo voy acá a index Firebase, la tabla tiene un nombre que se llama una identidad que se llama cuerpo. Yo acá en el tbody, en el cuerpo de la tabla, voy a insertar esos datos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Vamos a ir al CRUD de CRUD Firebase JS y vamos a hacer un document, ¿sí? Punto get element by ID, ¿sí? Es decir, que voy a levantar esos datos por el nombre. En este caso el nombre es cuerpo, ¿sí? Y cuerpo, ¿por qué? Porque tiene el identificador la tabla, ¿sí? Entonces ahí ya con esa pequeña línea de la función, lo que vamos a hacer de la variable, vamos a tratar de tomar esa tabla con el nombre cuerpo para traerla y a ver qué vamos a hacer con ello. Entonces lo que vamos a hacer es el db punto, que vamos a tomar de nuevo, db collection, ¿sí? Que es la tabla o la colección de la base de datos. ¿Y cómo se llama la base, el dato? Se llamaba datos, ¿sí? La colección. ¿Estamos? Acá la tengo. ¿Estamos? Entonces yo acá hice esta función para agregar los datos. Ahora vamos a hacerlo para leer. Y lo que vamos a hacer es utilizar algo propio de Firebase, ¿sí? Punto on snapshot. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es una función propia de Firebase, ¿sí? Que me va a permitir a mí, como es tratar de ver cómo yo puedo traer esos datos de la base de datos y leerlo e insertarlo en la tabla, ¿sí? ¿Estamos? Y lo que vamos a hacer es adentro le vamos a meter un query, es decir, que consulte, ¿sí? ¿Estamos? Vamos a hacer un query, snapshot, ¿estamos? A la tabla correspondiente, ¿sí? Ahí voy a cerrar
los datos, voy a cerrar el paréntesis, y lo que vamos a hacer es una flechita, que la flechita esta es para asignar, ¿sí? ¿Estamos? Yo lo que vamos a hacer es lo siguiente, perdón acá, ahí está, vamos a asignarle, ¿sí? La siguiente, o el siguiente porción de código. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir a mi código? Lo primero que quiero que inserte en la tabla, ¿sí? En la tabla que es el elemento, la variable, ¿sí? Es decir, la variable de tabla que eligió ese cuerpo de la tabla que se llama cuerpo, ¿sí? O en el tBody. Vamos a decirle a la tabla que inserte, ¿sí? En el HTML, los campos que necesito que ingresen, ¿sí? ¿Estamos? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es hacer una consulta, query snapshot, voy a hacer una consulta a la base de datos y que me traiga todo. Bueno, todo esto es propio ¿cómo es? De Firebase. Por lo tanto, esta documentación está en la documentación del Firebase y le vamos a decir que me permita a mí consultar todos los documentos que hay, que los documentos son básicamente los registros de la base de datos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es solamente consultar de la tabla o de la base de datos que yo estoy haciendo referencia, ¿sí? Determinados elementos. ¿Estamos? Y ahí lo que vamos a hacer es asignar, ¿sí? Primero lo que vamos a hacer es asignar un console log, ¿sí? El console log me va a permitir a mí mostrar cómo yo voy trayendo o leyendo todos los registros que yo voy a tener. Entonces lo que vamos a hacer es un console.log, ¿sí? Vamos a agregar como lo quiero. Acuérdense, vamos a utilizar, esto es nuevo, voy a hacer referencia a cuando yo uso también lo que es en JavaScript el signo de peso, voy a hacer referencia a determinado elemento de un componente. En este caso yo voy a hacer referencia, ¿sí?, a los documentos que tengo guardado en esa base de datos, ¿sí? ¿Y por qué lo voy a hacer? Lo voy a hacer por ID o lo voy a extraer por ID. ¿Estamos? Ahí voy a cerrar la flechita, ¿sí? ¿Estamos? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una llave para abrir ahí. ¿Estamos? Y lo que vamos a hacer es seguir tratando de escribir código para asignar esos datos que yo voy a traer de mi base de datos para insertarlo dentro de la tabla. ¿Estamos? Y también voy a hacer lo mismo de nuevo acá. Voy a insertar documentos, ¿sí? En este caso, de mi base de datos. Esto es propio de la documentación de Firebase, ¿sí? Sí que se pone un poco engorroso, pero es así, se trabaja de esta manera, ¿sí? En este caso yo lo que voy a hacer es traer por nada más que un elemento que es el nombre. ¿Estamos? Y ahí lo que voy a hacer, vamos a ir probándolo porque esto lo vamos a tener que ir sacando a medida que lo voy haciendo, ¿sí? Y ahí vamos a hacer así. Voy a tener unos paréntesis que tengo que cerrar,
¿Estamos? Y ahí voy a cerrar. ¿Estamos? Entonces repasamos un poquito el código, ¿sí? Lo que hice es crear una variable que se llame tabla y que me va a retomar, ¿sí? Por el ID. Es decir, yo voy a traer ese elemento que se llama cuerpo, que es el tbody, que es el cuerpo de la tabla, por eso le puse cuerpo, y ahí voy a tratar de insertar la colección datos haciendo una consulta. Entonces lo primero que voy a hacer es una tabla, o insertar dentro de esa tabla del HTML, ¿sí? Las consultas que la voy a hacer por documentos y también voy a mostrar por consola, por console log, ¿sí? Entonces, ahí lo que voy a hacer es tomar todo lo que es la parte de mi tabla o de mis datos de que yo tengo mi base de datos llevarlo dentro de la tabla. ¿Estamos? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es retomar de nuevo la función tabla y la vamos a insertar dentro del HTML. Es decir, que yo, una vez que muestre por consola, también quiero hacer esa variable que se inserte dentro de HTML. O sea, la pongo en vacío a la tabla, hago la consulta, la muestro por consola y la inserto dentro del HTML. ¿Estamos? Y le digo que me vaya sumando, ¿estamos? Los datos que voy a ir mostrando. Bueno, hasta ahí voy a armar esto, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es insertar esos datos, a ver cómo lo vamos a hacer. Y acá se va a poner un poquito más denso porque tengo que ir agregando datos. Entonces lo que vamos a hacer, la etiqueta tr, es decir, esta etiqueta, estamos, que yo tengo dentro de la tabla. Acá la tengo, ¿sí? A ver, vamos a buscarla. ¿Sí? Dentro de cada etiqueta le voy a colocar, ¿sí? Mis elementos. Vamos a insertar los elementos. Vamos a hacer un repaso por todos los datos que yo tengo guardado. Ya hice por nombre, busqué por nombre. Ahora lo que vamos a hacer es insertar dentro de cada... y ahí lo que vamos a hacer dentro de cada encabezamiento, lo que vamos a hacer es hacer una... ¿Cómo es? Una incrustación de esos datos, ¿sí? Scope, es decir, vamos a relacionar cada dato a la celda de la tabla en sí que estamos tratando. Y acá le vamos a poner row, es decir, dentro de esta columna, dentro de esta fila, mejor dicho, ¿sí? Vamos a cerrar y ahí le vamos a poner que inserte, ¿sí? Por eso le damos este valor, que te recupere y que me traiga el documento por el identificador. Acuérdense que cuando yo voy acá, ¿qué tengo? ¿Sí? ¿Tengo un ID o no? Tengo el ID. Miren, si yo coloco así, este es el ID que me guarda estos datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar eso, ¿sí? Y cerrarlo. Entonces, vamos a analizar. Dentro de la tabla, voy a insertar, mejor dicho, ¿sí? Una fila, en esa fila que tenga el documento por el ID. ¿Estamos? Y voy a cerrar la tabla. Después vamos a hacer otro, ¿sí? Bueno, y ahí adentro de eso vamos a colocar los datos. Por eso hago un TD, ¿sí? Un TD, o los datos de la tabla, y ahí le vamos a colocar, ¿sí? Vamos a hacer para relacionarlo, un signo peso, y vamos a abrir de nuevo. ¿Qué voy a colocar? Voy a colocar el documento, ¿sí? Punto data, o el dato que tiene guardado, ¿sí?
voy a abrir, porque va a venir, voy a abrir paréntesis o paréntesis, como ustedes quieran llamarlo. ¿Estamos? Y voy a colocarle el primer elemento, que es punto nombre. ¿Sí? ¿Estamos? Y ahí lo que voy a hacer es lo siguiente. Cerrar esa llavecita, que me estaba olvidando ahí, y lo vamos a replicar. Lo mismo vamos a hacer con los otros elementos. Vamos a hacer así, vamos a copiar y vamos a colocar, así como colocamos nombre, le vamos a colocar apellido. Y así como le colocamos apellido, le vamos a colocar como lo teníamos como correo o email. Después probamos. ¿Sí? ¿Estamos? Y lo que vamos a hacer es ir probándolo. Vamos a probarlo. Vamos a ejecutar el index. Hasta ahora no hace nada porque tenemos que terminar de cerrar las funciones, ¿sí? Entonces lo que vamos a agregar ahora, ¿sí? Es otra cosa más que nos está faltando. Yo le había dicho que acá teníamos que tener, ¿sí? Un botón que se ponga acá, eliminar y guardar. ¿Estamos? Entonces lo que vamos a hacer ahora, bueno, vamos a probar a ver si tiró algún tipo de error o no. Un error de sintaxis, pero es porque no he cerrado bien todas las llaves, ¿sí? Ya la vamos a cerrar. Vamos a buscar acá. Entonces, hasta ahí tengo lo de que le voy a insertar. Ahora lo que vamos a hacer es agregar dentro de TD, ¿sí? Vamos a agregar un botón, ¿sí? El botón lo vamos a hacer, vamos a agregarlo por button class. Le vamos a poner el btn btn danger. ¿Sí? ¿Estamos? Y le vamos a dar un evento. El evento se va a llamar onClick. ¿Sí? Ese evento onClick va a llamarse, que le vamos a dar, se va a llamar eliminar. ¿Estamos? Y adentro de ese documento eliminar, le vamos a poner un dato muy importante, ¿sí? Que se llame doc.id, que vamos a hacer el cierre de ese elemento. ¿Estamos? Entonces va a quedar, nos queda, vamos de nuevo, el TD, ¿sí? Un button clase btn danger, el onClick va a tener el elemento onClick, ¿sí? ¿Estamos? Y va a llevar un evento que se llama eliminar. Eliminar, que va a tener una llavecita ahí. Le vamos a poner una llavecita mejor ahí. Nos va a quedar mejor. Primero lo que vamos a abrir es paréntesis, ¿sí? ¿Estamos? El paréntesis va a tener todo adentro, una llavecita
que me va a dar que me va a recuperar los datos por cómo es, por ID. ¿Estamos? Vamos a ponerle me gusta más, que queda mejor. Nos tendría que quedar ahí bien. Vamos a trabajarlo bien. Entonces, vamos a volver de nuevo. El botón eliminar, ¿sí? Va a llamar a una función o va a llamar a un elemento, ¿sí? Doc.id, que es el que nos va a permitir borrar ese elemento, ¿sí? Y le vamos a poner como función, como nombre, eliminar. ¿Estamos? Y ahí lo que van a hacer es lo siguiente. Bueno, vamos a ejecutarlo, a ver. Siempre hago lo mismo. Bueno, lo que nos estaría faltando es agregar el botón editar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es copiar todo esto, a ver si nos funciona, y vamos a pegar acá. Vamos a repasar. Vamos a ponerle, en vez de danger, al botón le vamos a poner warning. ¿Sí? On click, en este caso le vamos a poner editar. ¿Sí? Y acá le vamos a poner editar. Vamos a ponerlo así. Editar. Entonces lo que vamos a hacer es el evento es editar y vamos a tomar toda esta partecita, ¿sí? Fíjense, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar editar, yo tengo que lo traigo por ID, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es meter acá una coma, ¿sí? En esa coma lo que vamos a hacer es repetir de nuevo. Vamos a repetir. Vamos a repetir ahí, le vamos a poner, ¿sí? El signo peso, perdón. El signo pesos, ¿sí? Abro la llavecita y le vamos a colocar doc.data, ¿sí? Vamos a abrir paréntesis, punto, nombre. ¿Estamos? Vamos a cerrar comillas. Vamos a abrir otra comilla de nuevo. Presten atención, me puedo equivocar acá también, ¿sí? Vamos a abrir comillas. Vamos a hacer lo mismo de nuevo acá. Vamos a tomar esta partecita, ¿sí? Vamos a copiar. Vamos a meter una coma y vamos a pegar. Y en vez de ponerle nombre, le vamos a poner apellido. Y después vamos a cerrar ahí donde dice apellido, ¿sí? Vamos a cerrar la comilla. Vamos a ponerle una coma y le vamos a poner, bueno, acá me está faltando una comilla. Vamos ahí porque es mucho lío. Ajá. Le vamos a poner nombre. En este caso, el nombre del campo que vamos a traer va a ser correo. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a cerrar ahí paréntesis. Acá ya está cerrado el paréntesis. Vamos a, porque lo había copiado así, vamos a poner, vamos a montar bien esto acá. Editar, button, y cierro. Y me estaría faltando
cerrar acá el TR, que son las columnas de la tabla, ¿sí? Vamos a probar a ver si anda. Esto no. Vamos a sacarlo. Vamos a poner acá. Tiene algún tipo de inconveniente, seguramente. Bueno, primero vamos a ver el error, ¿sí? Vamos a cargarlo de nuevo. El error en la línea 42. Bueno, vamos a repasarlo bien. Button class, btn warning, on click, el evento on click, editar, abro paréntesis y tengo el doc por id. Va la coma, abro otra comilla, doc por, acá puede ser, me esté faltando, data, por nombre, ¿sí? Después tengo por data por apellido y tengo data por correo. Supongo que debe ser ese el problema, ¿sí? Y si no, seguiremos buscando, porque esto se trata de programar. Los archivos están conectados y ahí me está mostrando el CRUD, ¿sí? ¿Estamos? Entonces acá lo que vamos a hacer es guardar un nombre, que le vamos a poner, no sé, Germán Rector, yahoo.com. Guardar. Y acá lo tengo, a Germán Rector. Tengo el botón eliminar y editar, pero eso lo vamos a hacer esta noche.